Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Yo hoy estoy en la exposición Acumulaciones de Fe con Óscar Santos y con él vamos a hablar sobre el Estado de México y el arte. En este podcast hablamos de todo, pero en especial de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, antes que nada, pues muchas gracias por darte la vuelta, por el espacio y es un placer estar platicando contigo. No, pues gracias por la invitación. Está increíble la exposición, pero de eso ahorita platicamos. Cuéntame, ¿por qué el Estado de México? Eh, pues es el lugar donde me tocó nacer y de donde viene toda mi familia. Eh, y un poco también parte de llegar a vivir a la Ciudad de México, que me di cuenta de como los contrastes que existen y lo que representa vivir en el Estado de México. Entonces ahora cada que regreso es como pues reencontrarme con una estética muy particular y muy que siento muy propia. Oh, wow. ¿Y qué te ha dado el Estado de México? O sea, ahora que ya lo ves desde fuera, que ya eres una especie de extranjero del Estado de México, ¿cómo, qué es lo que te ha dado a la visión de la Ciudad de México? Eh, bueno, siento que cierta cultura visual, eh, porque sí, como el Estado de México siento que tiene paisajes muy particulares, eh, a veces como muy caóticos. Siento que las imágenes ya lo tienen todo, las imágenes que consigo del Estado de México, o en este caso los objetos. Eh, de representarlos a través de un medio artístico, por así decirlo, y pues de llevarlo como a las galerías o pues sí, como sacarlas un poco de su contexto. Yo pienso que el caos para muchas personas es algo con lo que no pueden vivir. Yo siento que tú has como adoptado el caos y lo has transportado a tu imaginario, a tu obra. O sea, todo ese caos de la ciudad, del Estado de México lo has traído hacia ti. En vez de negarlo, lo estás como abrazando y apropiándote de él. Pues es que creo que es algo como que no se puede negar o es algo que uno carga. Bueno, te cuento una anécdota. Una vez en Durango conocí a una amiga que vive aquí en la ciudad, pero la conocí allá y me platicaba que conoce a varios pintores del Estado de México y como que todos tienen una paleta muy gris y un poco, no digo deprimente, pero supongo que un poco ¿Qué era la seca. intención? Ajá, y yo le dije como, oye, espera, mi pintura también es un poco así, muy gris. Pero pues sí, te digo, más bien es como parte de una herencia, de una cultura visual. Y pues sí, justo creo que es otro concepto, el de la herencia, que está como muy ligada con mi obra también. ¿Qué hay en el Estado de México que cualquiera que la visite por primera vez no se debe perder? En el Estado de México, pues siento que sobre todo las zonas rurales, como hay muchos pueblitos mágicos y así, pero pues sí creo que son las dos caras que tiene el Estado de México, porque pues sí tienen como zonas rurales muy bonitas, pero pues lo que te decía como de los asentamientos urbanos, sobre todo los que están como pegados a la Ya Ciudad se de ve. México, pues se vuelve un paisaje completamente diferente. Y en mi caso, yo soy de un municipio que se llama Nicolás Romero. Justo te iba a preguntar. Ajá, entonces a mí me tocó estar como, digamos, entre la frontera de lo que es la zona conurbada de la Ciudad de México y lo que era pues ya zona rural. Como que manejabas media hora más para acá y Ya era ciudad. ya era ciudad y te ibas media hora más para allá y era como el pueblito como tal. O sea que creciste como entre dos. Ajá, y pues sí, también tengo como un recuerdo muy nostálgico del Estado de México, siento.
porque justo la parte de mi vida que me tocó vivir allá fue la infancia y pues todavía tuve una infancia, digamos, a la antigüita, porque pues sí me tocó como crecer jugando pues en la tierra todavía, cazando insectos, Wow. ese tipo de cosas. Ajá, entonces tuve una infancia chida en ese sentido. Pero pues tal vez cuando estás niño, eh, no sé, no te das eh, cuenta de ciertas cosas o de ciertas carencias que hay como en el lugar donde vives. Sí, suele pasar. Ya hasta que pues justo me ha tocado como regresar. Entonces ya es como lo ves, lo ves de otra forma, pero de alguna forma ah, sigues teniendo como el recuerdo y esa, pues sí, ese recuerdo de una infancia. ¿Y qué te trajo a la Ciudad de México? Pues el trabajo de mi mamá, Ok. porque eh, bueno, cuando vivíamos en el estado, pues sí se hacía como 3 horas de ida y 3 horas de Ay, no, vuelta pobre. casi. Pobre. Sí, sí se aventaba sus 5 o 6 horas de transporte para venir a chambear acá y pues bueno, ya luego hubo la posibilidad de acercarnos un poquito más, entonces pues sí, a mí me tocó llegar como a los 13 años, entonces estaba como bien puberto Sí, y justo. pues fue una edad como difícil. eh, de por sí creo que para cualquiera que llega a vivir a la ciudad es como difícil adaptarse, entonces a esa edad eh, pues sí cuesta un poquito de trabajo, pero Sí, claro. luego te enamoras de la Sí, ciudad, luego te cansas, te lo digo yo. luego te cansas y te estresas, pero La amas y la la odias. amas y la odias, pero pues sí son como etapas. ¿Y qué sientes cuando regresas allá? Eh, pues sí es como este sentimiento de nostalgia un poco, pero creo que últimamente es más como me impresiona, pues como que todo cambia en mi casa o ahí en la cuadra en la que crecí o como en el pueblito en general, que ya no es tanto pueblito, sino que ya Ya es. crece. Ajá. Y pues sí, como a veces siento que yo no me ausento tanto, así de que no sé, me voy un mes o dos, o a veces sí 3 o 4, pues, pero siempre que regresas como va cambiando. Claro. Uy. Y bueno, bien dicen que puedes salir, en tu caso, del Estado de México, pero el Estado de México nunca va a salir de ti. Y creo que tu caso es una cosa positiva porque eso que no ha salido de ti lo has vertido muy bien en tu obra. Platícanos un poco cómo es eso. Pues creo que tiene que ver con que siempre me importó como la familia, o la familia, eh, pues sí, siempre fue como un tema que me interesó para mi obra. Ah, entonces, pues a partir de ahí tienes que hablar de herencia tarde o temprano. Y pues es eso, como pensar en de dónde vengo y cuáles son como mis raíces, por decirlo de alguna forma. Pero más bien yo diría que el contexto como cultural eh, del que vengo. Y pues sí, estos pocos años que llevo como pintando y así, sí ha sido como un poco esa exploración. Y pues es lo que te digo, ni siquiera como tienes que irte tan lejos para encontrar una estética como muy particular, que está ahí, entonces solamente es como... Y en tu caso es muy, muy particular. O sea, nos llevas a a tu mundo, al mundo en el que creciste, al mundo, me contabas de tu abuelo, de ese lugar donde trabajaba él y donde pues de alguna manera tú también estabas ahí. Y, Sí. y es increíble cómo sí nos transportas a eso. Eh, pues sí, igual, no sé, como que luego uno le encuentra valor estético a cosas que, por ejemplo, mi familia tiene como muy normalizadas. Entonces, supongo que viene como de meterme a esa intimidad en un hogar promedio mexiquense y como empezar a capturar cosas
que pues luego hasta mi familia como se saca de onda, ¿no? De que ven que le estoy tomando foto a tal o cual cosa o estoy recolectando Sí, un espacio cosas, muy normal. ajá, cosas que para ellos a lo mejor, no sé, son como basura a veces o cosas que no tienen mucho valor. Pero pues creo que viene de eso, como de mantener esa... Y ahora para esta exposición además ya lo llevaste a algo más matérico, algo más escultórico. Eh, bueno, es que creo que hay como dos puntos importantes en mi obra y son las muertes de mis abuelos. Mi abuela murió en 2016 y fue cuando más o menos estaba empezando a pintar y empecé como a acercarme al tema de la familia, como con fotos viejitas de la familia y así. Y recientemente el fallecimiento de mi abuelo, que es como de donde surgió este proyecto. Y pues sí, empecé con pinturas, pero como en algún punto con ciertos objetos me pareció como insuficiente la imagen, como encontraba en esos objetos una potencia que yo sentía como que tenía que llevarlos a, pues a la galería o a donde los Wow. presentara. Y pues sí, fue como una idea que se fue desarrollando y terminé como rescatando un montón de objetos que estaban en el espacio pues que habitaban mis abuelos. Y pues sí, es como mi primera investigación o presentación de obra tridimensional, porque pues sí, normalmente lo que hago es Es pintura. pintura. A mí me encanta porque efectivamente estamos en un espacio pues, muy alejado del Estado de México, o relativamente alejado, y sin embargo sí me transportas a ese espacio, a esos talleres de tu abuelo, a ese ambiente, sin dejar de estar en este, pero sí me siento transportado y me gusta esa exploración. Sí, te digo que yo le atribuyo mucho como a los objetos en sí. Ya pues con mi chamba fue tratar de jugar un poquito con ellos y no hacer como un ready-made, digamos, de solo traer las cosas tal cual las encontré acá. Sino darles un sentido. Ajá, sí traté como siempre de mantener esa familiaridad o de mantener ciertos patrones que yo encontraba ahí en la casa. De hecho, sí hay como un par de objetos que son más como encontrados, solamente como pequeñamente intervenidos, porque Ok. ya funcionaban Por sí solos. casi por sí solos. Ajá. ¿Y cómo fue el proceso con Sucesiva para armar esta exposición? Pues ya había trabajado eh, como en exposiciones colectivas y así, y teníamos un rato platicando en armar como de solo show y así, pero igual creo que mi proceso es un poco lento. Entre, pues sí, entre también sigo en la escuela, un poco eso, y ya sabes, cosas que van surgiendo en medio. Pero pues sí, ya llevamos un ratote como planeándolo, eh, y pues justo apenas como nos sentamos a platicar y estaba como libre, libre las fechas, yo dije pues ya lo tengo, y Pues vamos a darle. que no lo tenía al 100%, pero lo terminamos de aterrizar aquí y creo que pues funciona chido. Muy bien. Hay algo que siempre me gusta preguntar, a veces me desmienten, a veces me dan la razón, pero yo digo que tú no te encuentras al arte, tú no vas buscando el arte, sino que el arte te encuentra a ti. ¿Cómo te encontró a ti el arte? Si es que sí, Eh, si es que sí fue así. sí, pues el gusto de dibujar pues desde siempre. eh, bueno, como todos los niños, porque creo que todos los niños dibujan y así. Eh, pero creo que a mí lo que me hizo seguir dibujando fue sobre todo llegar aquí a la ciudad, Sí. porque te digo, fue como esa etapa difícil, y me refugié más como en el dibujo. em, y aparte de que la ciudad pues te da como muchas más posibilidades para desarrollarlo de una manera más seria, creo. Em, y pues sí, como me tocó estar como me ha tocado estar como en lugares correctos y he tenido
pues buenos maestros. Pero sí ha sido como muy natural. Eh, Creo que a mí nunca me costó trabajo como pararme a pensar en que voy a estudiar y así, sino, Viste eso. ajá, se fue dando. Y pues sí, ha sido como muy natural y pues está chido como ya estar trabajando pues en estas cosas, ¿no? Que es como una labor bien chida. Me encanta. También en Arte en Serie nos gustan muchísimo las recomendaciones. Entonces, ¿qué nos recomiendas que estés leyendo, viendo, escuchando de música, una película, un libro o una serie? De series no soy tanto, pero acabo de leer un libro que se llama Radicante. Es de un autor francés que se apellida Bourriaud, algo así. No sé francés, Ahí les pero ponemos el... es como Bourriaud. El libro es Radicante y pues es sobre arte contemporáneo. Tiene como unos 15 años el libro más o menos, pero sí sigue como muy... ¿Y es ensayo? Ajá. Ah, wow. Está así, se lee relativamente rápido. Y pues sí, está como muy vigente. Siento como de esos 15 o 20 años que han pasado para acá, ya han pasado tal vez un par de cosas, pero siento Pero sigue que, siendo muy ajá, vigente. y sí tiene como una propuesta muy chida. Entonces, sería ese. ¿Tú cómo ves el arte contemporáneo? Em, pues siento como mucho auge, sobre todo bueno, siento que en México en general, pero en Ciudad de México está ahorita como muy Como movido. muy Ajá, en efervescente. ebullición, Ajá. efervescente. Sí, Justo platicábamos de eso, ¿no? De que ahora como que cada fin hay 2 o 3 inauguraciones o más, pero pues justo creo que eso es una buena señal de que están pasando cosas chidas. es buena señal. ¿Hasta cuándo pueden venir a ver la exposición? Esta exposición va a estar todo el mes de mayo. Pues ahí manden un mensajito para recibirlos chido. Ahí en Sucesiva, en el Instagram de Sucesiva, ahí los atienden, muy bien atendidos. Con mucho gusto. ¿Dónde te podemos encontrar para seguirte, para ver lo que estás haciendo? Pues en mi Instagram ahí es donde subo como todos mis proyectos. Estoy como Pato Santos. Antes. Ahí síganos y ahí sigan. Pues muchas gracias por tu tiempo, por mostrarnos la exposición, por platicarnos. Está muy interesante. Muchas gracias y pues sí, gracias a ti. No, gracias. Y pues nosotros ya saben dónde estamos en todas nuestras redes y en nuestra página web como dosierart.com y en Spotify o en donde sea que escuchen sus podcasts como Arte en Serie. Muchas gracias y sigamos hablando de arte. Esto es Arte en Serie y nosotros seguimos hablando de arte.